Bienvenidos a una emisión más de Impacto Ambiental. En esta ocasión estaremos hablando sobre el desarrollo urbano y su relación con los recursos naturales. Para eso nos acompaña Yolanda Bichara, quien es directora ejecutiva de las oficinas del Área Metropolitana de San Salvador, OPAMS. Yolanda, bienvenida al programa Impacto Ambiental. Gracias a ustedes también por invitarnos a este espacio tan reconocido en términos de público de televisión, y contentísimos de poder intercambiar y contarles un poco de lo que hacemos en nuestra institución. Gracias por acompañarnos y poder compartir tus conocimientos con el público. En realidad, El Salvador se fue desarrollando urbanísticamente a medida que empezó la colonización, y luego en el espacio territorial estamos altamente poblados. Hay una densidad poblacional bastante pronunciada en relación con otros países. Nuestra dinámica geográfica es bastante quebradiza y el 90% de nuestro territorio está catalogado de alto riesgo, tanto para vivienda como para la agricultura. Entonces, al mismo tiempo tenemos una cadena volcánica que atraviesa nuestro país y que nos deja muy vulnerables ante las situaciones que suceden en relación a los recursos naturales y a estos desbalances que se van formando ahora con el cambio climático, que nos trae nuevos retos sociales. Y uno de esos grandes retos es el ordenamiento territorial. Háblanos un poco más sobre la OPAMS. ¿En qué consiste y cómo nace? Bueno, la OPAMS es, como usted lo dijo, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. El Área Metropolitana de San Salvador está conformada por 14 municipalidades y la verdad que es el centro neurológico, administrativo, direccional, financiero de todo el país. Y como tal, pues tiene la relevancia, ¿verdad? Pues esta oficina se estuvo creando ante la iniciativa de algunos alcaldes después de los terremotos del año 86, en el que sintieron la necesidad de gestionar proyectos de inversión para recuperar sectores territoriales degradados, y fue así como deciden asociarse haciendo uso del marco legal que les compete, la Constitución y el Código Municipal, en donde les facilita o les mandata que se asocien para gestionar territorios comunes. Y como en esto del territorio que se hacen exigencias unos a otros, entonces más les valía, digámoslo, gestionar proyectos de manera coordinada para beneficio del sector afectado. Fue así como se conforma el COMS, que es el Consejo de Alcaldes de la Área Metropolitana de San Salvador, en el año 87. Esta instancia, que es más administrativa política, necesitaba pues un brazo técnico, y ese brazo técnico fue el que se constituyó el siguiente año, es decir, en el año 88, en donde se crea la OPAMS ya como la Oficina de Planificación del Área Metropolitana. En esta ir y venir de entidades metropolitanas haciendo uso del marco legal existente, se le dio mayor fuerza a esta intención de voluntades por acuerdos de consejos municipales de asociarse y de unos estatutos, y ya se emitió la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador en el año 93 y entró en vigencia en el 94. Y el reglamento de esta ley se formula ya en el año 95, entiendo, y para operativizar el mandato que se le dio al COAMS-OPAMS en la ley aprobada por la Asamblea Legislativa. Y es esto uno de nuestros bastiones que le dan fortaleza a esta asociatividad, porque no es que un alcalde quiera retirarse mañana, sino más bien están atados por mandato de ley, pero más que atados es la conveniencia, porque los territorios vecinos o adyacentes se generan presiones que tienen que ser manejadas de manera metropolitana, como en esta ocasión. Y es eso lo que se nos posibilita con el mandato que se tiene para la OPAMS de formular el esquema director del área metropolitana, de los lineamientos normativos, el plano de tratamientos, y de controlar el territorio a partir de los trámites para proyectos de urbanismo y construcción, y todo esto debidamente colgado, llamémoslo así, en este marco legal de la ley y el reglamento. Y contanos un poco en qué consiste la ley de ordenamiento.
Eh, la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial es relativamente pequeña, en chiquito son 21 páginas, y lo que habla es el marco institucional principalmente, la institucionalidad metropolitana, qué instancias necesita para poder desarrollar sustentablemente el territorio. Y entonces mandata que se conformen las instancias que es el COAMS, la UPAMS, el CODEMET, que es una instancia sumamente interesante porque es donde los 14 alcaldes del área metropolitana se sientan con los ministros de las carteras de Estado que tienen accionar en el ordenamiento territorial y con los presidentes de las autónomas que también tienen esta obligación, ¿verdad?, de ver por los servicios públicos, digámoslo. Y esta instancia, el CODEMET, que es donde hombro a hombro los alcaldes y los ministros, digámoslo, Secretaría Técnica de la Presidencia, se sientan para ver las necesidades priorizadas y consensuadas en el COAMS o PAMS, y por otro lado, qué recursos se les puede destinar. Lo interesante es que esta instancia fue creada por mandato de ley, pero fue hasta el año pasado en donde se sientan como tiene que ser para pensar en operativizar este encuentro, en hacer que las cosas ya no se queden a nivel de documentos o de presupuestos separados, que las necesidades municipales son unas y que los proyectos de gobierno son otros, no para propiciar ese encuentro de necesidades y recursos. Así que desde finales del año pasado tenemos este espacio que nos genera a todas las instituciones metropolitanas de muchas esperanzas, ¿verdad? Porque verdaderamente vamos a tener esa oportunidad de decir, necesitamos priorizadamente esto en vez de lo otro también se necesita, pero dejémoslo para después si fuera el caso. Así que ese es un reto que tenemos de empujarlo, que esa institución no caiga, porque lógicamente los recursos es lo más difícil de obtener, pero yo creo que en estos espacios en donde nos encontramos a través de mesas técnicas especializadas, que son las que están valorando principalmente esa lista de necesidades que se dio desde el COAMS o PAMS, para identificar por dónde pueden estarse formulando y llevando al territorio para que no solo queden en documentos. Y hablando de documentos, hay un trámite a seguir a la hora de construir. Sí. ¿En qué consisten estos trámites? Ese es un área, digamos, que para la institución es sumamente interesante porque nos permite incidir en una gestión más integral del desarrollo del territorio o del ordenamiento del territorio. Sin embargo, es una de las 3 cosas que hacemos principales en OPAMS, que es planificar el territorio, controlarlo, pero también tenemos un eje interesante que es el del desarrollo económico y social, que ese tal vez nos quede oportunidad de platicar despuesito. Pero hoy por hoy lo que tiene que ver con los trámites se hace en esta subdirección de control. Y pues sí, nuestro reglamento nos mandata cuáles son los procesos y cuáles son los requerimientos que se deben presentar para que todo desarrollista, inversionista o dueño de un inmueble que desee cambiar el uso de su inmueble pueda obtener las correspondientes autorizaciones para que velemos porque todo se haga acorde a lo previsto, acorde al soporte infraestructural del territorio, etcétera. Así que hay todo un procedimiento. Si hablamos del procedimiento, pues son como varios pasos para llegar a la culminación, que es el permiso de construcción. Iniciamos con la calificación del lugar, que es donde se dice si es factible o si es condicionado o prohibido el uso que está solicitando el interesado. Luego la línea de construcción, que es donde se le dice cuánto tiene que separarse para efectos de zonas de retiro de derecho de vía, por ejemplo, ¿verdad? O cuál debería ser, digamos, la separación que deben de tener en torno a las zonas de protección de sectores con pendientes fuertes o quebradas o ríos. Posteriormente, digo posterior, aun cuando esto puede ser en paralelo, esta tramitología, está la factibilidad de aguas lluvias, que es donde a la luz de documentación que el interesado presente se le señala si tiene la posibilidad de conectar el incremento de las aguas superficiales que se vayan a generar por la impermeabilización del terreno, por ejemplo, a dónde puedes alojarla si existe un acueducto cercano o algún cuerpo primario, pero principalmente que tiene que
desarrollar cierta infraestructura que permita detención o retardo o infiltración de aguas para que cuando salga al colector primario o a la tubería a la que se conecte no genere en horas pico, digamos, incrementos en aguas en escorrentidas superficiales. Todo esto se ve en la factibilidad de aguas lluvias y que puede ser solicitada por el interesado en paralelo. Y si me dice cuánto se tarda en responderle, pues nos tardamos, la ley de agilización de trámites mandata que nos tardemos 20 días. Nosotros con estadística nos estamos tardando promedios de alrededor de 15 días. Estamos hablando de 15 días hábiles, ¿verdad? Yolanda, vamos a un corte y luego continuamos hablando sobre todos estos criterios relacionados al desarrollo urbano en San Salvador. Ya regresamos.